En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Claudio Cornejo, directamente desde San Bernardo, nuestro gran amigo psicólogo, profesor de castellano, hoy día profesor de lenguaje. Claudio, qué felicidad estar junto a ti. Seguramente van a llegar algunas preguntas. ¿Cómo has visto tú, cómo ha sido este año 2025 para ti? Bueno, generalmente, primero tengo mala memoria, así que tiendo a quedarme con lo bueno y creo que ha sido bueno en general, ¿no? Habiendo salud, no he tenido infartos, que es la parte más preocupante en mi vida, y teniendo trabajo, creo que todo está bien, es como la base. Desde ahí uno puede ser feliz con cualquier cosa, digamos, con más o menos plata, pero teniendo lo necesario para uno sentirse bien, cualquier cosa puede ser más simple. Claro, qué interesante lo que tú dices, porque eso de tener mala memoria muchas veces nos ayuda, digamos, a no estar al tanto de todo. Exacto. Pero tú igual me comentabas que tienes una ardua carrera, o sea, el trabajo del psicólogo no es un trabajo tan sencillo, viste que hay gente que dice, no, te van a escuchar, no, pero tú me mencionabas al inicio que 15 personas diariamente. 15 personas, de 45 minutos cada sesión. Entonces eso requiere atención, concentración al máximo, porque la persona te está contando algo, está sufriendo, le duele, está llorando, en fin, y uno tiene que estar anotando, sacando la idea principal, anotando el relato, qué sé yo, y poder seguir el hilo de dónde va el problema. Será depresión, será angustia, será una cosa pasajera, esto viene de hace mucho tiempo. Entonces todo eso uno está procesando mientras la persona está contando su historia, uno anotando, así que se requiere una atención activa al 100%. Me imagino que te ha dado satisfacción en la salud mental, ¿no? Sí, ¿Puede llegar a un caso que de pronto pueda haber llegado de una situación compleja a tener grandes cambios, ¿no? Sí, obviamente tiene satisfacciones en el sentido de ver cómo llegan y cómo se van las personas en la mayoría de los casos. Hay otros casos que desertan, otros casos que van una o dos veces y uno no sabe más. Alguien decía por ahí que a lo mejor de repente va un paciente y solo con que lo escuchen ya se siente mejor y desaparece. Pero en los casos en donde uno hace un proceso de seguimiento que llega muy mal, con depresión, angustia, ideas suicidas, intentos de suicidio, hasta irse estable después de un tiempo, obviamente es gratificante ver que la persona puede ir avanzando y recuperar su vida, recuperar un montón de cosas que han ido perdiendo. Es difícil empezar una terapia, ¿no? Bueno, quizás... O va a depender, yo sé que la pregunta es de pronto un poco amplia, pero hay mucha gente que probablemente nos está escuchando y dice, yo no me he sentido muy bien, pero la verdad no creo mucho en esto de ir al psicólogo, porque hay una mala, yo creo que lo hemos ido conversando durante este año y el anterior probablemente, donde hemos dado en cuenta la importancia de cuidar nuestra salud mental, que es lo mismo que si te doliese una pierna o que tuvieses alguna otra dolencia. Pero desde ese punto de vista has tenido que convivir con esa mitología que hay un poco desde un paciente, ¿no? Sí, algunos pacientes llegan diciendo, a mí me mandaron y yo no creo en los psicólogos. Entonces, bueno, ahí uno tiene que hacer todo un trabajo de que no se trata de creer, porque cuando uno va al cardiólogo o al nefrólogo, qué sé yo, uno no dice, yo no creo en usted. Uno entra y porque tiene un delantal blanco y creo que sabe. Entonces no cuestiono al médico cuando voy al médico. Uno entra nomás calladito y el médico te dice, mira, aquí hay que operar. Y uno dice, bueno, tendría que operarme porque si no me muero. No estoy diciendo, pero no creo en usted. Pero en la psicología la gente cree que no es ciencia. Y hay algunos psicólogos de repente que se encargan como de meterle hierbas entre medio, cositas. Entonces se pierde un poco el sentido de ciencia, que la ciencia tiene un método, una forma de estudiarlo, una evolución, tiene un diagnóstico, un tratamiento, en fin. ¿Y por qué crees tú que está esa no mal mirada, pero esa subestimación un poco de la salud mental? Primero porque la psicología es bastante nueva en términos sociales amplios. Ahora sí hay muchísima gente que ya reconoce la psicología como algo importante porque está en todas las áreas, en todos los niveles, colegio, empresa. En todos los lugares hay psicólogos. Sin embargo, algunas personas, que cada vez son menos, que son reticentes, es por su formación, quizás su formación
es mucho más restringida, no han tenido acceso, han creído que podían mejorarse porque es solo voluntad, porque eso pasa en psicología. Tiene un problema estomacal y uno dice ya, espero 1 o 2 días y me mejoré, o si no tomo una pastillita por aquí y por acá y me mejoré. O voy al médico y el médico me dice tal cosa. Pero en la psicología, estas personas que tienen menos formación en cualquier ámbito, consideran que los débiles se enferman. Entonces yo no soy débil, soy fuerte. Ahora, qué lata que estoy enfermo porque yo soy fuerte y no sé qué me pasó. Entonces siguen renegando de que no están enfermos, aunque están para embarrados. Claro. Entonces ahí hay que hacer un trabajo educativo, pero como te digo, cada vez es menos gente. Cuando comencé trabajando, llegaba uno que otro hombre a la consulta. ¿Por qué? Porque no llegaban, porque son hombres. Obviamente los hombres no pasa nada. Pero en la actualidad yo creo que casi estamos 50-50. Llegan los hombres por dolencia, por problemas de amor, desamor, consumo de drogas, depresión. Y cada vez el hombre va, los más chicos digamos, conociéndose más. Los jóvenes como tú, de 40 hacia abajo, están más conectados con sus emociones. Son más niñitas, digámoslo así, cuando se decía peyorativamente son niñitas. Sí, los hombres están teniendo esa capacidad de conectarse con las emociones, que enriquece mucho el poder autodiagnosticarse, es decir, quizás no estoy tan bien, quizás esto debo consultarlo con alguien que me oriente. Entonces encontramos esta mirada un poco, la gente que tiene muy poca formación, o gente de más de 50 o 60 años, que pueden estar más reticentes a un proceso terapéutico. Qué bueno eso que mencionas tú, como de que has podido darte cuenta de que llegan más hombres y también hombres y mujeres que son más jóvenes, digamos. Generalmente se daba mucho que cuando uno es más chico te dice, ya, tenés que ir al psicólogo y se generaba un problema en el colegio porque alguien se enteraba de los compañeros, más de algún auditor le había pasado, pero tú vas al psicólogo, vas al loquero, estás loco, se generaba una situación muy complicada y que mucha gente finalmente lo que terminó haciendo es escondiendo ciertas situaciones que hoy en día se podrían manejar, no de manera sencilla, pero sí con un par de meses de tratamiento, aunque yo tengo entendido que los tratamientos psicológicos sí son de larga data. Ahora, ¿qué tanto influye el feeling con el psicólogo? Es muy importante eso, ¿no? Creo que es fundamental. Creo que eso es fundamental, porque si tú llegas a una consulta y el tipo solo te mira, no empatiza, tú sientes que está notando y no te dice nada. Algunos psicólogos, según algunas corrientes, no te van a decir nada. Pero en otros casos, en otras corrientes, uno está ahí atento, interpretando, diciéndole algunas preguntas, metiéndose en lo que quiere decir, escarbando por todos lados, entonces la persona se siente importante, siente que uno está interesado en lo que le pasa. Pero por ejemplo, Claudio, si yo hagamos el siguiente ejercicio, después te voy a preguntar por el final de año y me han llegado una cantidad de preguntas ahí que te voy a llenar ahí tu libretica. ¿En qué debería fijarme yo al momento de ir al psicólogo? ¿Debería consultarte qué corriente es para saber efectivamente si es que voy a tener o no una respuesta? ¿O voy a tener solamente una persona que va a escucharme, que yo voy a poder desparramar absolutamente todo? Porque hay personas que probablemente eso es lo que buscan, solamente ser escuchadas. Sí. Es importante hacer eso, es como hacer una especie como de encuesta ya. ¿Qué servicio usted tiene? ¿De qué manera usted va a abarcar esto? ¿Eso es lo que uno debe hacer al principio o simplemente ir? No necesariamente, porque algunos pacientes le preguntan qué corriente trabaja uno. Pero ¿de qué les sirve saber eso? Porque no manejan el tipo de corriente, no saben qué significa. Entonces es como si uno dijera, quiero viajar a la luna, pero funciona con petróleo, con diésel, con benzina. Claro. No sirve mucho eso, sino más bien es, si yo voy probar y planteo un tema y el tipo me dice que quizás la forma de abordaje podría ser esto, otro, y te dice, y a lo mejor esto podrías, no sé, en mi caso llega el paciente, me dicen todo lo que pasa, es muy raras excepciones, yo le digo, mira, no tengo idea por dónde vamos a una segunda sesión. Pero generalmente en la primera sesión uno ya, por ser viejo, ya tiene unos claros, entonces... Más dice, vale por viejo que por diablo. Exacto, digamos. Entonces uno le dice, mira, puede ser esto quizás, y podemos abordarlo de esta manera. Creo que podríamos meternos en estos temas, porque por lo que tú señalas, creo que el gran tema y fundamental es este. Dice, sí, tienes razón. Entonces, para eso yo sugiero que hagamos tal y tales cosas para comenzar y ahí iríamos abordando esto y otro. Y eso generalmente tiene ajuste a medida que va pasando el tiempo. Sí. Entonces, el paciente primero siente que hay una respuesta.
siente que el tema puede ser complejo el que está viviendo o es un tema simple. Yo le pongo estos ejemplos. Va el paciente al dentista, y el dentista le duele la muela, obviamente, al paciente le duele la muela, es terrible el dolor, es espantoso. Pero el dentista dice, esto es un caso de una caries y vamos a ver si hacemos un tratamiento de conducto o sacamos la muela. Eso está pensando el dentista y dice, ya, hagamos una radiografía primero. Es decir, el dentista sabe que es una cosa muy simple técnicamente, para el paciente es muy doloroso. Acá hago un poco de lo mismo, le digo, mira, lo que te pasa no es complejo, si es simple. Pero vamos a hacer este trabajo, vamos a abordarlo por aquí para que te sientas bien en tanto tiempo y vayas. Entonces, cuando el paciente recibe alguna respuesta más o menos concreta, se va tranquilo, con mayor paz. Entonces, siempre yo estoy dando ese soporte para que el paciente sienta que está siendo escuchado y que lo que me pasa puede ser complejo. Hay casos complejos, pero son los mínimos en general, que hablamos ya de casos más psiquiátricos, pero en general hay mucha gente que va por cosas simples, una separación, la pérdida de un ser querido, lo echaron del trabajo, hay una depresión leve, y los casos un poco más complejos son adicción a las drogas, en donde ahí se requiere un proceso de 1 año más o menos, y casos psiquiátricos en donde uno tiene que acompañar como esquizofrenia o otras cosas, que es una enfermedad permanente, y si está con fármaco va a funcionar bien, y más la psicoterapia que va acompañando ese proceso. Buenísimo. Mira, tengo varias consultas que quiero hacerte a la vuelta. Vamos a ir a algo de música, tenemos que ir primero a una pausa, y a la vuelta te voy a trasladar lo que nos escriben algunos auditores. Les pueden escribir ahí a Claudio, obviamente vamos a intentar que sean preguntas fáciles de responder, porque si son muy específicas, evidentemente la mejor opción es que vayan a visitarte, digamos. Exacto. O que consulten a un especialista. ¿Te parece que vayamos a una pausa? Muy bien, vamos. Vamos a una pausa. 1:36. Estamos con Claudio Cornejo hablando de salud mental aquí en el Trasnoche de la Radio. No te vayas. Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Los demás son muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Digan lo que digan los demás. Hay mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Los demás. En el Trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
estamos de vuelta, estamos conversando con Claudio Cornejo, que está aquí en el estudio junto a nosotros. Bueno, estamos hablando de varios temas, estamos hablando de salud mental, cómo convivir con el fin de año, y tengo algunas preguntas de los auditores, Claudio. Muy bien. Vamos con... Mira, hay un auditor que dice lo siguiente, Juan Quirú, que es de la comuna de Los Andes, dice que ha tenido un buen año. Un año con mucha inspiración, terminó su 3er libro, está a punto de enviando la editorial, pero entre Navidad y Año Nuevo su ánimo ha bajado considerablemente. ¿Qué podría ser eso, Claudio? Bueno, Juan, no tengo idea, pero te voy a dar algunas pistas a ver si tú puedes asociarlas. Primero, fin de año, todos estamos igual, todos estamos agotados, un alto nivel de estrés, etc. Si agregas que estás con un libro, lo tienes que publicar, quizás también pueden aparecer inseguridades, habrá quedado bien, la redacción, ir a vender, en fin, eso puede jugarte en contra, entonces te puede bajar el ánimo. Y quizás piensa, ¿por qué en esta fecha, que puede estar asociada a alguna situación muy especial de infancia, qué sé yo, Navidad, Año Nuevo, son cambios, en fin? Hay que revisar todos esos aspectos que pueden estar incidiendo en alguna cosa. Pero hay que partir de lo más simple. Puede ser un alto nivel de estrés y siempre a fin de año ya no nos queda pila para seguir funcionando. Es que el fin de año es como... yo te lo decía cuando nos vimos hace un rato, y te decía, este año ha sido, pero con muchas cosas, noticioso. Bueno, cada uno puede tener estrés o no, pero cuando se termina el año, como que uno termina ya quemando los últimos cartuchos. O sea, sí. Y es increíble, independientemente que el día después uno va a terminar y sigue el año, digamos, algunos se dan de vacaciones, pero como que mentalmente pasar y dar vuelta a la página, como que uno lo alivia un poco. Sí, uno está programado para desarrollar todas las actividades de un día, todas las actividades de una semana, todas las actividades de un mes y llegar a fin de mes con algo de dinero en el bolsillo por lo menos, y también lo hacemos en relación al año. Por eso, como tú muy bien dices, el 31 de enero y el abrazo, y el 1 de enero estamos todos echados, no servimos para nada, pero sabemos que comenzó el descanso, aunque no tengamos descanso, aunque no tengamos vacaciones, pero uno sabe que algo pasó y empiezan a renovarse, a recargarse otra vez. Claro, como que partió una nueva etapa. Sí. Dice, quisiera preguntarle al psicólogo, ¿a qué se debe que hace más de 8 años que no puedo llorar? Lo cual, al tener una pena o emoción, solo me da angustia. No logra llevarlo a lo físico, en este caso. Sí. Ahí hay que revisar qué pasa. Creo que es necesario pedir ayuda porque tenemos canales naturales que es el llanto para botar las emociones. Cuando no boto las emociones, si queda en angustia, por ejemplo, el nudo en la garganta, no puedo llorar como no soy el director de la radio y frente a toda la gente me emocioné, no puedo llorar, me aguanto y el nudo en la garganta, ¿no es cierto? Pero después, si sigo aguantando esa pena, esa situación de emocionalidad fuerte, y ya no tengo el nudo en la garganta, sino que se empieza a ir al cuerpo, colon irritable, en fin, la emoción debiera salir a través del llanto como lo necesita esta amiga o amigo, pero no está saliendo. Entonces hay que revisar, porque puede ser hasta crisis de pánico, después fibromialgia, la emoción retenida en el cuerpo. Entonces anda a revisar, amiga, amigo, qué está pasando ahí, porque es necesario recuperar un poco lo que hace falta. Mira, acá hay una buena pregunta que nos dice Andrés de Peñalolén, dice, consulta para el especialista. Si una persona dice que no necesita terapia, ¿es una señal para saber que si necesita terapia en menor o mayor medida? Esta es una pregunta que varias veces te la he hecho yo. ¿Cuándo uno realmente necesita terapia? Ahí nuestro amigo, ¿cómo se llama? Sí. Sí, nos escribe Andrés de Peñalolén. Andrés, primero revisa, pensemos que tú haces la pregunta, revisa cómo estás en diferentes aspectos. ¿Estás bien con tu familia, con tu pareja? ¿Estás bien con los hijos o los nietos? ¿Estás bien con los compañeros de trabajo? ¿Estás bien y te sientes agradable en el trabajo que estás ejerciendo? ¿Estás bien? ¿Tienes relación de vida social? ¿En la parte íntima estás bien? ¿Te sientes que has logrado hacer las cosas bien? ¿Los demás opinan lo mismo de ti? Revisa todas las áreas en las que te mueves habitualmente y ponte una nota. Un 5, un 3... un 7, ponte nota, evalúate en todos los aspectos en los que te mueves. Si la nota es 5 más o menos, está bien, no hay dificultades. Hay pacientes que llegan en donde el trabajo está en nota 2 y uno dice, bueno, ser el jefe
pero en el trabajo anterior también le fue mal, y en el trabajo anterior también le fue mal, y dura poco, entonces ya no son los jefes ni los compañeros, sino que es él o ella. Entonces ahí empezamos a revisar que quizás todos los aspectos también, pero en el caso de estar con jefes, aparece el problema de autoridad, y ahí ese hay un trabajo que abordar en ese punto. Pero hay otros pacientes que llegan con todas las áreas por el suelo, no tienen ganas de vivir, le va mal en todo, no hacen nada, entonces es un caso más grave. Claro, preguntarse dónde estoy fallando y ver si efectivamente es algo puntual o es algo que se viene repitiendo con... Exactamente, sí. O sea, si veo que he tenido problemas con mis compañeros de trabajo o no he durado ningún trabajo, uno podría ir a intuir que cuesta hacerse esa autoevaluación, ¿no? Es que... Ahí entra el ego. Sí, una persona, digamos, más o menos sana, nunca estamos tan sanos, pero porque nos enfermamos cada rato, pero nos mejoramos también, como un resfrío. En lo psicológico también nos pasa lo mismo. Nos enfermamos psicológicamente, pero al rato ya estamos sanos. Es decir, ahí nos requerimos ayuda. Pero cuando esto se cronifica, estoy siempre teniendo problemas con los jefes, con los trabajadores, con los compañeros, entonces tengo que revisar que algo me pasa a mí. Por eso es bueno ponerse nota y decir, esto siempre ha sido así, siempre he tenido puros 3, o ahora tengo un 3 justo en este trabajo. Entonces si es ahora puntualmente, hay que revisar qué está pasando, a lo mejor cambiar de pareja, cambiarse de barrio, cambiar de rutina, en fin, pueden ser cosas puntuales, pero si es más permanente hay que revisar. Mira, tengo de los últimos, porque quiero llegar al último tema para poder conversarlo contigo. Acá hay una auditora que dice lo siguiente: a mi hija el psiquiatra la derivó con una terapia exacta para TEA y TDAH y en evaluación TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y el psicólogo no trató esto. Al momento del informe, él dijo que era una depresión, nada de lo que había sido derivada, pero nunca lo informó. Cuando fuimos al control con el psiquiatra, nos enteramos con eso. Claramente mi hija perdió toda confianza, que le había costado un montón con el psicólogo. En este caso, porque el psicólogo realizó una terapia sin haberlo informado por 6 meses. Complicado. Bueno, si fue derivada de psiquiatra a psicólogo y se estableció un nexo entre psiquiatra y psicólogo, uno va comunicando, o al revés. Oye, mira, estoy con este fármaco, quiero hacer tal cosa, o yo estoy con esta terapia, creo que este es el problema, vamos, trabajemos por aquí. Se produce un trabajo en equipo y se informa al paciente. Mira, estamos trabajando con el psiquiatra, con el psicólogo, esto, otro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te has sentido? Se forma un equipo de trabajo de 3, en ese caso. Eso es lo esperable que suceda. Ahora, muchas veces uno no conoce al psiquiatra y el psiquiatra no conoce al psicólogo. Entonces, cada uno va trabajando por el carril más o menos. Entonces, uno pregunta qué fármacos y de seguro el psiquiatra preguntará qué estamos haciendo en terapia. Y lo que más hago generalmente es leer la ficha del primer día cuando llegó el paciente. Ya ha pasado un mes, ya ha pasado 2 meses, ya ha pasado 6 meses. Y le digo, tú llegaste diciendo esto, tú sentías esto. ¿Lo sientes ahora? No. Y esto tampoco, y esto tampoco. Es decir, hemos avanzado tanto, ¿cuánto? Eso es como una guía para decir, sí, estamos avanzando o no. Pero sí, es necesario esa retroalimentación, tanto a los otros profesionales, si es que existe el canal, pero fundamentalmente con el paciente. Claro, porque si no se pierde la confianza y es difícil, sobre todo cuando hay problemas de salud mental como los que estábamos leyendo allí, que se necesita de una terapia, se necesita de un diagnóstico certero para poder llevar a cabo una mejoría. ¿Qué recomiendas tú? ¿Partir de cero? ¿Intentar de cero? Sí, en eso hay que tener cuidado. Yo siempre digo a los pacientes, yo a partir de cero, porque yo podría sumarme a lo que dice cualquier profesional. Pero si no hago yo mi diagnóstico, puedo seguir creyendo, y me ha pasado en varios casos en donde se dice que trastorno límite de personalidad, que es un diagnóstico complejo, y nos damos cuenta que no era eso, que había un consumo de drogas no declarado, que parecía, o era precisamente porque en la adolescencia sean esas características un poco más borderline, que es lo mismo. Entonces yo me preocupo de decir, mira, lo que vamos a hacer aquí es estabilizar síntomas primero. Que si tienes alucinaciones o delirios que se pueden presentar un poquito en ese trastorno, podría ser depresión. También se da en esas situaciones. Entonces vamos a estabilizar síntomas, vamos a trabajar en eso, y después de un tiempo, un mes, quizás 2 meses, vamos a ir viendo si esos síntomas no están, para ir corroborando si es esto o esto otro. Pero yo parto generalmente como más de base,
no me sumo al diagnóstico inmediato porque puedo seguir un error que quizás ya alguien cometió. Claro. Mira, qué interesante lo que tú mencionas. Gracias a todos los que nos han escrito. Lo último que quería aprovechar estos minutos que nos quedan, Claudio, es cómo has visto tú el tema del fin de año. ¿Cuál es lo que tú recomiendas, sobre todo para personas que de pronto pueden estar peleadas con alguien o están pasando por un momento de angustia y que quieren pasarlo bien este año nuevo, quieren que sea partir con el pie derecho? ¿Cuál es el consejo que tú das? Creo que primero, si peleé con alguien y estuvo buena la pelea, mejor no nos reconciliemos, digamos, porque si alguien peleó con alguien, quizás fue por algo necesario. Entonces puede que suceda que quede con la sensación de que tengo que reconciliarme y quizás la otra persona no lo quiere. Entonces más bien asumir lo que ha sucedido, asumir qué es lo que tengo, con qué voy a disfrutar. Hoy día con el Toño, mi amigo el peluquero, que me fue a cortar hoy día el pelo, él me decía que el año pasado él vive solo y su hija no se llaman azafata ahora, ¿cómo se llaman? Asistente de vuelo. Ella, entonces, el año pasado lo pasó solo. Dijo, compré algunas cositas para comer, unos jugos de distintas cosas, y me acosté con no sé a qué hora, estuve hasta las 5 de la mañana viendo videos. Es decir, él se armó su panorama de año nuevo, en donde lo pasó muy bien. Es decir, creo que hay que pensar cómo agoto el último cartucho que me queda. El del abrazo, o quedarse viendo los videos de baile que dan a esa hora, o me acuesto temprano para levantarme al día siguiente, en fin. Que uno haga lo que realmente sienta que le llama la atención, que sienta que lo dejará en paz y que sienta que voy a descansar el primero. Es decir, cómo gasto ese cartuchito que me queda para que sea todo bueno. Y si es con la familia y ya hay algún plan, mejor todavía. Sí, es tripulante de cabina. Tripulante de cabina. Sí, un saludo a Yael ahí que le toca trabajar en estos días. Sí, ese es el nombre. Ya no se llama sobrecargo ni mucho menos. Es tripulante de cabina, ese es el dato. Bien, Claudio, qué gusto que hayas podido estar con nosotros. Te agradecemos que hayas venido desde San Bernardo, que estuviste acá. Esperamos que no sea la última vez. Y mándale un abrazo grande a la gente que te ve siempre. ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre ti? Ahí está tu cámara, por favor. Muy bien. Ustedes escriben Claudio Cornejo, psicólogo, y ahí hay un montón de lugares donde encontrarme, Facebook, YouTube, en fin. Y este programa lo subimos ahí también, así que todo está por ahí. Cualquier cosa está en mi WhatsApp también si quieren escribirme, así que no hay ningún problema. Mantengámonos conectados y seguimos conversando. Eso. Claudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que llegues bien a tu hogar y no te pierdas. Ojalá que puedas venir de pronto a Altas Noches, que también es un lugar donde estos temas podemos llevarlos y que sean necesarios para la conversación de los trasnochadores. Así es. Así que trataré de venir más seguido personalmente, porque siempre estamos a través de la distancia con la tecnología, pero es mucho más entretenido aquí cuerpo a cuerpo. Exactamente. Gracias, Claudio, por haber estado. Listo, que esté muy bien, Mario.